Por ejemplo, si yo quiero sumar todos estos números que están acá, yo podría hacerlo con una fórmula, colocando el igual, ¿sí? Y haciendo este número más este, más este, más este, más este, ¿sí? Ahora, esto porque son poquitos, pero si yo tengo 1000 números, me demoraría un montón y corro el riesgo de dejar algunos sin tildar, entonces el resultado me daría erróneo, ¿sí? Para eso entonces se utilizan las funciones. En este caso, la función, vamos a ver que acá tenemos una fx, vamos a tocarle ahí y me aparece el listado de funciones. Las funciones están clasificadas en usadas recientemente, en todas en orden alfabético, o si no están clasificadas, si son financieras, si son de fecha, si son matemáticas, si son de texto, ¿sí? Sí o sí las van a encontrar en todas en orden alfabético. Directamente yo le hago clic en alguna de estas, le toco la S, porque como yo sé en este caso que es la suma, directamente ahí la encuentro. Una vez que ustedes encuentran la función, acá les dice qué es lo que hace esa función, ¿ven? Suma todos los números en un rango de celda. Bien, ahí le vamos a poner aceptar. Y acá lo que tengo que hacer es seleccionar qué es lo que quiero sumar. En este caso va a ser todo este rango de celdas, ¿sí? Entonces, como les decía, si tengo 1000 es mucho más fácil seleccionar desde el primero hasta el último y ahí no me voy a equivocar. Les da lo mismo, ¿sí? Bien, entonces acá les voy a subir después el PowerPoint explicativo de las funciones para que ustedes las vayan viendo y las vayan teniendo, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a hacer es un pequeño, esperen que voy a correr esto, acá está. Vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿sí? Donde lo vamos a ir calculando usando diferentes funciones. Bien, la función suma es la, digamos que es la más utilizada, ¿sí? La más común. Pero vamos a ir viendo algunas funciones también específicas. Si yo, por ejemplo, quiero sacar acá un promedio entre estas dos notas, yo puedo utilizar una fórmula colocando el signo igual, poniendo entre paréntesis, porque recuerden que tenían un orden los operadores, sumando estas dos notas y dividiéndola por la cantidad que en este caso sería 2, ¿sí? Bien, también tengo una función que me permite hacer eso. Entonces yo voy a buscar la función promedio y voy a calcular el promedio entre estas dos notas, ¿sí? Depende del ejercicio, 2, 3, 4. Y me da el mismo resultado. Esto lo puedo arrastrar, ¿sí? Bien, ahora, hemos visto la función suma, hemos visto la función promedio. Fíjense que la estructura de esa función, una vez que ustedes la seleccionan, es seleccionar un rango de celdas, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la mayor nota final, ¿sí? A simple vista, yo puedo ver que es la que dice 8, ¿sí? Pero como les digo, ustedes tienen siempre que proyectarse en ejercicios con muchos más números, muchos más datos. Hay una función que me devuelve el valor mayor de una lista y esa función se llama max. La función max me permite seleccionar de qué rango o qué celdas quiero saber cuál es la mayor. En este caso, como me dice mayor nota final, voy a seleccionar el rango de todas las notas finales. Entonces esta función se fija dentro de todas esas cuál es la mayor y eso es lo que me devuelve, ¿sí? Lo mismo tenemos para el menor. Tenemos la función, pero en este caso la función se llama min, M-I-N. Todas estas funciones yo se las voy a mandar también en un apunte para que ustedes la tengan. Viene la estructura y viene con un ejemplo. Y vamos a seleccionar, en este caso me pide menor nota del primer cuatrimestre, entonces tengo que seleccionar todas las notas del primer cuatrimestre. Y me dice que la menor es 4, ¿sí? Bueno, el promedio es lo mismo que calculamos recién, la función promedio. Nada más que en este caso, ¿qué voy a seleccionar? A ver, ¿quién me dice?
voy a seleccionar en este caso? Me dice promedio notas. No, esperen que lo corro un poquito. Ahí. ¿Sí? Díganme, yo voy a buscar la función promedio y ustedes me van a decir cuáles son las celdas que tengo que seleccionar. ¿No se anima ninguno o se fueron todos? Como no los veo. El segundo cuatrimestre. Ah, bueno, me había asustado. Bien. Es que para poder proyectarla, para ir grabándolo y para que vean, yo solamente estoy viendo la planilla, no los veo a ustedes, así que me pueden sacar la lengua y todo y no los voy a ver. Bien, segundo cuatrimestre. Ahí está, perfecto. Y me dice que el promedio es 5,6. Bien, ahora vamos a ver la cantidad de alumnos. Y acá les voy a hacer una salvedad entre dos funciones. Hay una función que se llama contar. Se las voy a poner acá, miren. Hay una función que es contar y otra función que es contara, ¿sí? Las dos cuentan. ¿Cuál es la diferencia? La función contar solo cuenta números, ¿sí? Cuenta números nada más. En cambio, la función, o sea, celdas que tengan números. Y la función contara cuenta celdas que tengan contenido, que no estén vacías. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso quiero saber cuántos alumnos tengo, yo lo que voy a seleccionar son nombres, ¿sí? Entonces, lo vamos a probar con las dos para que ustedes lo vean. Vamos a buscar la función contar. La función, hay varias, pero bueno, vamos a ir viéndolas de a poco. La función contar solo, fíjense qué pasa si yo selecciono los nombres. El resultado, que acá ya me lo muestra, me dice que es 0, ¿sí? Porque solo cuenta números, ¿sí? Yo podría haber seleccionado, por ejemplo, estas celdas, y también corresponden a la misma cantidad, pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bien, ahora la voy a hacer con la función contara, que es más general. Cuenta números, textos, o sea, cuenta celdas que no están vacías. Contara. Bien, y ahora voy a seleccionar nuevamente los nombres, ¿sí? Y me dice que hay 5 alumnos. ¿Está bien? Bien. Esas dos funciones cuentan, pero ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense, si yo quiero saber cuántos alumnos han desaprobado, eso lo puedo mirar acá con la nota final. Para que el alumno haya desaprobado tiene que tener menor que 7. ¿Está bien? Entonces, necesito una función que me especifique que quiero contar solamente los que están aprobados. ¿Cómo hago eso? También es una función contar, pero es una función que se llama contar.si. Después, como les digo, les voy a mandar el material de esto para que ustedes lo tengan. Esta función contar.si, fíjense que tiene dos partes y son diferentes. Acá me dice rango y acá me dice criterio. Las dos hay que completarlas. Bien, ¿cuál es el rango? Acá me dice cantidad de alumnos desaprobados. En rango va a ir la celda de la columna que me determine, o sea, que me diga dónde están las notas, ¿sí? A ver, ¿dónde están las notas? Acá. Todo esto. Ese es el rango de todas las notas finales. Ahora, en criterio yo le voy a especificar que me cuente solo los que han desaprobado. Entonces, ¿cómo hago? Para que el alumno esté desaprobado, su nota tiene que ser menor que 7. Entonces, ¿qué hace esta función? Se fija dentro del rango de celdas que yo le indique y me cuenta las que cumplan la condición que yo le especifico acá en el criterio. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. Me dice que en este caso son 2. Recuerden que si esto cambia, esperen que alguien más quiere ingresar. Hola Sabrina. Bien, ahí estoy grabando la clase, así que después lo pueden ver, sí, la explicación. Bien, entonces, hemos visto la función max, la función min. A ver qué otra función se acuerdan de las que hemos visto. Contar. Contar. Contara. Bien. Y contar sí. Sí, y el promedio también. Muy bien, perfecto. Bien, ahora vamos a ver una función que se usa muchísimo, muchísimo,
es una función condicional que se llama si. Fíjense, acá yo sé, por ejemplo, la nota me determina si el alumno ha aprobado o no ha aprobado. Pero a mí lo que me gustaría hacer acá, esto lo voy a borrar, es que me diga que si la nota es mayor o igual que 7, que diga la palabra aprobó, ¿sí? Y si la nota es menor que 7, que me diga la palabra desaprobó. ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a ir a una función que se llama si. Fíjense que hasta ahora las funciones que hemos usado, la suma, el promedio, el mayor, el menor, lo hemos hecho con un rango de celdas y me ha dado un único resultado. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es aplicar una función donde la vamos a hacer en la primera celda, y esto va a permitirnos que nosotros podamos arrastrarla y vaya comparando con los otros valores, ¿sí? Entonces, fíjense que esta función sí tiene 3 partes. La prueba lógica, que lo que se hace en la prueba lógica, se comparan 2 valores. ¿Con qué los comparamos? ¿Se acuerdan cuando vimos los operadores relacionales o de comparación, que son el mayor, el menor, el igual, ¿sí? Cuando yo utilizo esos operadores, nosotros obteníamos como resultado o un verdadero o un falso, ¿sí? Según esa comparación, si se cumplía o no. ¿Qué me va a permitir esto? Que si esa comparación da verdadero, yo le indique qué quiero que haga, ¿sí? Acá donde dice valor si verdadero. Y si esa comparación da falso, que le indique qué quiero que haga si esa comparación es falsa. Entonces, yo lo que quiero en este caso es preguntar si la nota, y lo hago con la primera, es mayor o igual que 7. Si la nota es mayor o igual que 7, yo quiero que me diga, acá en valor si verdadero, aprobado. Siempre que es texto, recuerden que va entre comillas. Aprobado. Ahora, si no es mayor o igual que 7, quiero que me diga desaprobado. Desaprobado. ¿Sí? Bien, esto me permite que yo el cálculo lo haga en el primero, pero que yo lo pueda arrastrar. Entonces, según la nota, ¿ven? Si es mayor o igual que 7, está aprobado. Y si no, está desaprobado. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. Esto lleva práctica, ¿sí? Pero Yo bueno. me re perdí. Bueno, ahora lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, lo vamos a hacer con otro ejemplo. Ahora acá tengo otro ejemplo. Fíjense. Vamos a modificar esto que está acá. Bien, a ver. Esperen que... Mientras les voy explicando, entonces la función sí, voy a agregar acá una columna que diga, con el botón secundario, si me voy a insertar, me agrega una columna antes, que diga descuento. ¿Sí? Lo vamos a hacer con otro ejemplo para que ustedes lo vean. Bien. Vamos a ver acá, entonces, por ejemplo, yo tengo acá los productos, la cantidad, el precio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la otra vez con el ejercicio de las fórmulas que podíamos aplicar un descuento, ¿sí? Y habíamos hecho un descuento para todos igual, ¿sí? Por ejemplo, un descuento del 10%. Si yo acá le quiero aplicar un descuento del 10%, yo voy a marcar el precio multiplicado por el 10%. ¿Está bien? Y listo. Pero, fíjense lo que yo les voy a decir ahora. En vez de aplicar un descuento del 10%, yo les voy a poner una condición. Lo voy a anotar acá si ustedes lo pueden ver. Yo quiero que haga un descuento del 10%, pero no a todos los productos, solo a los que vendieron más de 3 productos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa al especificarles eso yo? Ya no va a cumplir en todos, porque este sí vendió más de 3, el de las pelotas, pero el del bate no, vendió 2, entonces ese no tendría que tener el descuento, ¿sí?
Entonces, para el resto, les voy a poner para el resto, no otorgar descuento. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es lo siguiente. ¿Cuándo uso la función sí? Cuando tengo distintas posibilidades. Por ejemplo, acá. A ver, o vendió más de 3 productos o no vendió más de 3 productos. Si vendió más de 3 productos va a ser determinada cosa y si no va a ser otra. Ahí tengo que usar la función sí. Entonces, ¿cómo la armo? Nos venimos acá, elegimos la función sí. Recuerden que tiene 3 partes y las 3 hay que completarlas. ¿Qué vamos a poner en prueba lógica? A ver, ¿quién se anima a decirme qué voy a poner en prueba lógica? ¿Qué tengo que comparar yo? La cantidad de productos que vendieron. Exacto, perfecto. Entonces yo voy a comparar si esta cantidad es mayor que 3. ¿Está bien? Esto me puede dar verdadero y falso. Ahora, si es verdadero, ¿qué me dice acá? Que le tengo que hacer un descuento del 10%. Entonces, ahí, en valor si verdadero, al precio unitario, lo multiplico por 10%. ¿Sí? En cambio, en la parte de valor si falso, me dice no otorgar descuento. Si yo esto lo dejo en blanco y no lo completo, me va a aparecer la palabra falso cuando no se cumpla. Entonces se empiezan a mezclar números y texto, ¿sí? Entonces ustedes en este caso lo que vamos a hacer es ponerle un 0. Como yo también les podría haber dicho que en el caso de que en vez de no otorgar descuento, les podría haber puesto que otorgar un descuento del 5%. ¿Y qué hubiera hecho en ese caso? Lo mismo. Hubiera marcado el precio, pero lo hubiera multiplicado por 5%. ¿Ven? ¿Se entiende? En este caso lo vamos a dejar con 0, pero es para que vean que yo tengo una comparación. Si esa comparación es verdadera, hace algo, y si es falsa, hace otra cosa. Esto yo lo voy a arrastrar, y en los que no es mayor que 3, fíjense que tampoco incluye el igual. Si yo les hubiera dicho mayor o igual, o que incluya, ahí ustedes tendrían que agregar el igual al lado. En este caso la condición era los que vendieron más de 3, o sea que son solamente los que vendieron 4 y 5. Solo esos tienen el descuento. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. Perfecto. Entonces yo acá van a ver que les voy a pasar, hay un montón de funciones, ¿sí? Hay varias funciones, por ejemplo, está la función suma, que es la que vimos recién, la función promedio, la función max, la mínimo, la función contara, la función contar, la función hoy, les explico cómo se usa y después la vamos a usar se usa para calcular las edades en realidad, ¿sí? A ver si les puedo poner, miren, vamos a hacerles acá un ejemplo, a ver si encuentro, tengo un montón de acá, vamos a verlo acá, si de paso les explico esa función. Fíjense que acá nosotros tenemos, a ver si lo agrando un poquito, una planilla donde está apellido, nombre, sexo, domicilio, localidad, edad. La edad, fíjense, en vez de escribirla, yo acá les voy a agregar una fecha de nacimiento. Voy a insertar acá, por ejemplo, fecha nacimiento, ¿sí? Y en fecha de nacimiento voy a poner 10 del 3 del 2000. Bueno, a ver, vamos a poner 15 del 8 del 1987. Bueno, y así con todos, pero se los voy a mostrar con el primero nada más. ¿Cómo haríamos para calcular una edad? Que ustedes lo pueden probar con la de ustedes, ¿sí? Ustedes ponen en una celda la fecha de nacimiento y tratan de calcular la edad al lado. ¿Cómo hacemos? Bien. Lo primero que tenemos que hacer, hay una función que se llama hoy. ¿Qué hace esta función? Vamos a ir por partes. Esta función hoy les devuelve la fecha del sistema. Entonces, si yo escribo 29 del 4 del 2021, si lo tipeo con el teclado y prendo la computadora mañana, va a seguir figurando 29 del 4 del 21. En cambio, si yo lo hago con la función hoy, se va actualizando. Mañana va a ser 30, después primero y así sucesivamente, ¿sí?
Esa es la idea de utilizar la función hoy, en vez de escribirla. Bien, ahora, ahí lo único que he hecho es puesto la función hoy. ¿Cómo hago para sacar la edad? Lo que tendríamos que hacer a la fecha de hoy, restarle, a través de una fórmula, por eso me vengo acá arriba, le voy a restar la fecha de nacimiento, ¿sí? Hasta ahí más o menos me van siguiendo. La fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Cuando yo aplico Enter, fíjense que acá me dan un formato fecha que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que tienen que hacer, si ustedes se fijan acá en la barra de fórmulas, recuerden que esto se está grabando y bueno, lo vamos a volver a hacer cuando vayamos a la presencialidad y lo vuelvo a explicar las veces que sea necesario. Van a ver que acá dice fecha, pero yo quiero que me lo traduzca a general. ¿Qué pasa cuando yo lo pongo en general? Esto me está diciendo la cantidad de días que han pasado desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de hoy, ¿sí? Pero cuando uno le preguntan la edad, uno no dice cuántos días tiene, ¿sí? Sobre todo cuando son muchos, porque a medida que va pasando sería mucha cantidad, como que suena peor todavía. Entonces lo que hacemos, ¿qué tendríamos que hacer acá? A ver, para poder pasar esto, que son días, a años. ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo hacemos para traducir de días a años? ¿Cuántos días tiene un año? 365. Perfecto. Entonces, si nosotros esta cantidad de días la dividimos por 365 y necesito agregar un paréntesis, ¿sí? Porque si no agrego el paréntesis, recuerdan que les hacía primero la división y después la resta, ¿está bien? 365. Bien, me dice 21. Ahora, vamos a ver una cosa. Cuando uno le pregunta en la edad, uno dice 21,15 o qué dice. 21. 21. Y en el segundo caso que dice 33,78, ¿qué decimos? ¿Cuántos años tiene María? 33. 33. Bien, y acá les voy a hacer una salvedad entre dos funciones que también están incluidas ahí en la explicación, que son la función redondear y la función truncar. Fíjense, redondear y la función truncar. Bien, Profe, sí, Gabriel me pidió que le avise que se salió de la videollamada porque no tiene internet. bueno, no importa que yo no se haga problema, que yo la estoy grabando igual, ¿sí? Bueno. Bien, entonces, ¿qué hace la función redondear? Vamos a ir a funciones, vamos a buscar la función redondear. La función redondear lo que hace es el número que yo elija, en este caso la edad, me lo redondea a la cantidad de decimales que yo le diga. En este caso le voy a poner 0, ¿sí? Quiero que me lo redondee a un entero. Cuando esto me lo redondea, acá lo voy a arrastrar, 21, pero en este me dice 34, ¿sí? Y uno no dice 34, sobre todo les vuelvo a repetir, cuando uno es más grande, menos se agrega edad, ¿sí? Entonces, ¿qué función? Yo para mostrarles la diferencia, la función que necesitamos utilizar en realidad no es la redondear, sino la función truncar. ¿Qué hace la función truncar? Que la vamos a buscar acá en esta lista. La función truncar también tengo que elegir un número y ese número decirle a cuántos decimales lo quiero truncar, lo quiero cortar. Cuando yo lo trunco, solo me está tomando la parte entera. ¿Ven? Si yo lo arrastro, acá me dice 33, ¿sí? O sea que esta es la función que nosotros necesitábamos utilizar. ¿Se entiende la diferencia entre redondear y truncar? Sí. ¿Sí? Bien, hicimos varios pasos para calcular la edad, pero de todas maneras es para que ustedes vayan aprendiendo cuál es la finalidad, para qué están estas funciones, para qué sirve y cómo las puedo ir aplicando en determinadas planillas, cosa de que sea más en la realidad. Por eso es que lo hacemos con este tipo de ejemplos, ¿sí? Bien, en el listado, como les decía, ustedes van a ver que tenemos
La función suma, que ya la vimos, la función promedio, max, min, contar, a contar, hoy, que la acabamos de ver para ver lo de la edad. La función contar sí, que también la vimos, que recuerdan que tenemos un rango y damos una condición. La función truncar, la función redondear, y la que nos estaría faltando de este listado que yo les he puesto acá es la función sumar sí. ¿Qué hace la función sumar sí? Fíjense, la función contar sí, esperen que busque alguna planilla donde se pueda aplicar, porque estoy haciendo una... Bien, por ejemplo acá, fíjense, la función sumar sí, a diferencia de la contar me cuenta cantidad de celdas que cumplen determinada condición, ¿sí? En cambio, la función sumar sí, esperen que vea, a ver que encuentre acá, les va a sumar celdas. No, estaba buscando alguna, pero no importa, lo vamos a hacer con esta. Bien, por ejemplo, acá, si yo quiero contar, vamos a ver con el contar, vamos a sacar cantidad, productos que es cantidad de productos cuyo precio supera los pesos, y le vamos a poner acá 8.000, ¿sí? 8.000. Eso es lo que vamos a hacer con la contar. Y después les voy a decir que me sumar la cantidad de productos cuyo precio supera los pesos 8.000. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, en la primera vamos a usar la función contar sí. Me está diciendo cuántos productos cuyo el precio supera los 8.000 pesos. Entonces, vamos a la función contar sí. Bien, tiene dos partes. El rango, ¿cuál sería el rango? A ver quién se anima a decirme. ¿Dónde me quiero fijar que supere los 8.000? ¿Qué son? ¿Qué columna? Se fueron. ¿Qué columna sería? A ver. El precio. Sin miedo, si no, no se puede hacer nada, menos otra vez la computadora. Bien, entonces la cantidad de productos cuyo precio supera los 8.000. El rango van a ir todos los precios. Y en criterio le vamos a poner mayor que 8.000. Y me dice que son 2. ¿Está bien? Lo que estoy preguntando acá abajo es distinto. Yo les estoy diciendo que me sume las cantidades, que me sume esto, pero no de todos, solamente de los precios que cumplen esta condición. Acá es donde uso la función sí, sumar sí, perdón. La función sumar sí, a diferencia de la de recién, tiene 3 partes y las 3 hay que completarlas. La primer parte, fíjense lo que les dice, rango, criterio y rango suma. Entonces, rango y criterio es lo mismo de recién. En rango van todos estos, en criterio mayor que 8.000, y en rango suma, ¿qué es lo que me pide sumar acá? Sumar la cantidad de qué, o sea, la cantidad, ¿ven? Entonces, exacto, entonces acá es donde voy a seleccionar esto. ¿Y qué hace esta función? Se fija dentro de todos estos. ¿Cuáles son mayores que 8.000? Que serían nada más que este y este, ¿sí? Y me va a sumar los productos que correspondan a eso. O sea que esto me debe dar 6. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? En este ejemplo era no era muy aplicable, pero a veces, por ejemplo, ustedes tienen una planilla donde
se han vendido en diferentes sucursales productos y yo quiero saber el total que recaudaron en la sucursal 1, el total que recaudaron en la sucursal 2. Entonces, ¿qué me permite esto? Que yo pueda sumar dando una condición. ¿Me entienden? ¿Sí? Más o menos. Bien. Sí. No se me asuste.